A continuación, damos la bienvenida a la doctora Marcela Torres, secretaria general de la entidad de la Agencia Nacional Inmobiliaria, quien hará la apertura de la rendición de cuentas de la ANIN 2023-2024. Bienvenida, doctora, muchas gracias. Muy buenos días. Mi nombre es Marcela Teresa Torres Harker, soy la secretaria general de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas. En nombre de nuestro director general encargado, Nicolás Corzo Salamanca, un saludo muy especial para las personas que nos acompañan hoy. Es un compromiso de el Gobierno del Cambio el trabajar de manera articulada con la ciudadanía. Por eso la importancia de este espacio, por eso la importancia de tener un proceso abierto para la gente. Esperamos que en este tiempo podamos tener una charla, podamos conocer más sobre los proyectos y que tengamos claro el espacio para escuchar sus preguntas y seguir aportando en este proceso de articulación. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Marcela. Y para avanzar en la agenda prevista el día de hoy, invitamos a la doctora Nadia Pérez Guevara, quien se dirige a ustedes para presentar los avances de la entidad durante esta vigencia en diferentes temas, priorizando, por supuesto, en temas de revitalización urbana. Gracias, doctora Nadia, por acompañarnos y la invitamos acá a este evento. Gracias, Henry. Buenos días para todos y para todas. Con algunos ya nos habríamos visto ya hace algunos meses. Uy, yo hablo más duro que el micrófono, entonces no sé si... ya nos habíamos visto hace algunos meses en esto que fue la primera socialización que tuvimos con el inicio de la obra de Manzana 6. Y como ustedes se dan cuenta, en estos cartelitos que tenemos aquí ambientando este espacio de diálogo y de socialización, tenemos una gran palabra que es lo que significó, y como bien lo decía la secretaria general, el cambio, ¿no? En donde muchos de ustedes nos manifestaban en esa primera socialización esa gran cantidad de dificultades que se tuvieron precisamente en ese otro momento en lo que fue esa estructuración de la Manzana 6 y el proyecto de ministerios. Y hoy tenemos esta gran palabra que la vemos que aquí repetida y que hemos sido muy insistentes en varios de nuestros espacios de diálogo, de discusión, y es el tema de la revitalización. Y es precisamente sobre lo cual, o este eje temático conceptual sobre el cual, avanza la gestión de la agencia durante este año. Siguiente, porfa. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Siguiente, porfa. En esto que les queremos contar de lo que hemos hecho. Nos hemos querido centrar en la revitalización como un eje central de trabajo de la agencia. Es decir, ya no hablamos solamente de renovación, ya no hablamos solamente de modernización, sino hablamos de la revitalización de los centros urbanos, particularmente de los espacios urbanos, y ya vamos a ver en qué consiste esto. ¿Cómo está estructurada la presentación? Perdona. Entonces vamos a hablar un poco sobre este eje de trabajo de 2024 y cómo materializamos nosotros en la agencia esto que nosotros llamamos revitalización, no solamente aquí en el centro urbano de Bogotá, a través, digamos, de esta Manzana 4, de lo que está pasando en Manzana 6, sino también en otros proyectos o en otro proyecto estratégico que estamos estructurando o que ya estamos avanzando en 2024 en otros lugares del país. Ahora sí, siguiente. Entonces, ¿de qué hablamos cuando hablamos de revitalización urbana? Y esto es muy importante y esto es lo que implica el cambio. Cuando hablamos de revitalización urbana hablamos de 6 ejes o de 6 principios que tenemos que tener en cuenta. En primer lugar, la concertación con la población originaria a través del fomento de las alianzas público-populares o ciudadanas. Es decir, cuando hablamos de revitalización, hablamos de un proceso de concertación. Entonces aquí, ¿cuál es el objetivo? Ya no hablamos de expulsión, ya no hablamos de, de otros mecanismos para sacar adelante proyectos, sino un principio de concertación. ¿Con qué población? Con los habitantes originales de este sector o de los sectores. Y no solamente con los habitantes originarios, sino también con quiénes otros o con qué otros actores, con quienes adelantan actividades económicas, sociales en el sector. Es decir, estamos hablando de un proceso de concertación que no implica el desplazamiento de los habitantes originales y también implica un proceso que busca mantener esas actividades económicas populares y tradicionales. Por eso, digamos, y cuando hablemos ya del trabajo con Manzana 4, pues estamos hablando de este trabajo no solamente con los propietarios, sino también con los comerciantes.
o con las diversas actividades económicas. ¿Esto qué busca o con qué está amarrado? Con esta búsqueda o con este objetivo de revertir el proceso de deterioros de los centros urbanos, que es a lo que nosotros nos vemos enfrentados y sobre todo ustedes, que son los que viven el día a día o su cotidianidad están dentro del centro, en donde vemos que cada vez está este proceso del vaciamiento del centro, está el abandono de ciertos sectores, el deterioro, la inseguridad, etcétera, etcétera, y por eso hablamos de esa revitalización, es, digamos, revertir ese proceso que tenemos o que hemos tenido tradicionalmente en los centros urbanos. ¿Con qué otro aspecto? Y esto es muy importante y aquí es donde entra la agencia. Es precisamente a través de la oferta pública de soluciones habitacionales en donde podamos tener una mezcla de usos, es decir, revitalizar, traer a la gente a vivir aquí, mezclarla con estas actividades económicas y eso que cotidianamente nosotros hablamos de dar esta vida de barrio, ¿no? De revitalizar la cotidianidad, el movimiento en los barrios. ¿A través de qué? Y de nuevo aquí está precisamente la apuesta de la agencia, del gobierno, a través de la inversión pública en el territorio. Y eso es precisamente lo que estamos haciendo en la agencia, o fue el trabajo, o es el trabajo que hemos venido adelantando en la agencia durante este 2024. Siguiente, por favor. Entonces, ¿a través de qué o cómo materializamos esos 6 ejes? Con una estrategia fundamental, el reuso de los inmuebles. Digamos, la revitalización va de la mano con el reuso de los inmuebles, es algo que está dentro de los ejes o de los que llamamos catalizadores del Plan Nacional de Desarrollo. Recuerden que por allá en enero, los que nos escucharon también, hablábamos de cómo nos veníamos alineando al Plan de Desarrollo, y el Plan de Desarrollo, ¿qué es lo que nos dice? Hay que revitalizar los centros urbanos y aprovechar la ciudad construida. Y ahí de nuevo entra la agencia con su estrategia a través del reuso de inmuebles distintos a los del uso residencial, es decir, los de uso institucional, los que son de propiedad pública, etcétera, etcétera, a través de la rehabilitación también de esos inmuebles, de la adecuación de las edificaciones, con la ampliación de esas áreas construidas y la mezcla de usos que ya la había mencionado, y el uso o el fomento de la vivienda social también en estos centros. Uno de los grandes problemas que la gente ya no vive en el centro y necesitamos es que en ese proceso de revitalización la gente vuelva a vivir y crear esa vida de barrio en el centro. ¿Con qué o con qué eje? Y pues por eso somos tan incisivos y tan repetitivos en este tema, con la población originaria. Siguiente. Con otro punto importante que hace parte, digamos, de uno de los ejes sobre los que también hemos venido trabajando en la agencia, a través del fomento de esquemas público-populares para las distintas etapas de los proyectos, tanto para su estructuración, para su ejecución y para la operación de los mismos. Ya más adelante, nuestra subdirectora de estructuración nos va a contar uno de los proyectos en donde en la operación del mismo vamos a encontrar el protagonismo de las alianzas público-populares o las alianzas público-comunitarias para la operación de los proyectos. ¿Con qué población objetivo? Porque ahí también hay una priorización de población en términos de enfoque diferencial, de género, etcétera, etcétera. ¿A quién estamos hablando? Trabajadoras y trabajadores informales, la población flotante, migrantes y locales, madres cabeza de familia, pero sin olvidar también estos habitantes originarios del territorio. Siguiente. En ese sentido, nosotros desde 2023 hemos venido volcando el quehacer misional de la agencia hacia hasta estos principios o hasta estos ejes, en los cuales nosotros nos planteamos 4 ejes estratégicos o 4 objetivos estratégicos para cumplir en el marco del plan de desarrollo y que son los que soportan, si se quiere, el desarrollo de estos proyectos. El primero de ellos, pues la Agencia Nacional Inmobiliaria, agencia proyectos de infraestructura, pero miren ustedes aquí el elemento importante de infraestructura social, junto con otros sectores. Aquí también es muy importante llamar la atención, no solamente sobre esas alianzas público-populares, sino también las alianzas entre lo público. Uno de los elementos fundamentales también dentro de este quehacer misional es el fortalecimiento de lo público. Aquí las alianzas públicas
también son muy importantes, o entre entidades públicas también son muy importantes, con las entidades territoriales para la transformación integral del territorio. Esto implica la revitalización. También, ¿qué hacemos o qué otro objetivo nos trazamos? Formular, estructurar y ejecutar proyectos de infraestructura social. Si ustedes se dan cuenta, aquí estamos hablando de los distintos, de las distintas etapas de los proyectos. ¿Para qué? Para reducir brechas sociales, para tener el acceso adecuado a oportunidades, bienes y servicios para todas las personas. El tercer objetivo, operar proyectos de infraestructura social a partir de modelos de gestión innovadores. Aquí están precisamente este modelo de los que hablamos anteriormente, de las asociaciones público-populares, para llegar a este cuarto objetivo de consolidar una gestión y desempeño institucional para el fortalecimiento del vínculo entre Estado y ciudadanía. Uno de estos espacios es este, como bien lo decía ahorita en la introducción Henry. Estos espacios en donde estamos socializando, en donde estamos contando el quehacer misional de la agencia, buscan fortalecer este vínculo entre el Estado, entre lo público y la ciudadanía. Siguiente. En ese sentido, y ya le doy el paso, con estas bases le doy paso a la subdirectora de ejecución de proyectos, María Cristina Ruiz, que nos va a contar precisamente cómo materializamos estos objetivos estratégicos, estos ejes transformadores de la revitalización, cómo se materializan en los proyectos que hemos adelantado en este 2024. Muchas gracias. Gracias, doctora Nadia, y a continuación la ingeniera María Cristina Ruiz Aponte, que es nuestra subdirectora de estudios y ejecución de proyectos, hace la presentación del tema que nos acaban de referenciar. Muchas gracias. Creo que tal vez sí micrófono. Bueno, pues probemos a ver. Claro. ¿Se escucha bien? Sí. Está bien. Bueno, pues muy buenos días para todos. Agradecida por poder contar con ustedes en esta rendición de cuentas. El día de hoy, así como nos lo comentaba nuestra asesora de dirección, Nadia Pérez, podemos ver cómo se ha materializado el Plan Nacional de Desarrollo de la Revitalización de los espacios públicos y sobre todo de los centros urbanos, con el avance en el proyecto Manzana 6. Para los que viven en la comunidad, aquí cercanos, tenemos ya el proyecto Manzana 6 en ejecución, y eso nos da muchísima alegría poderlo compartir con ustedes el día de hoy. Esto significa que el proyecto Manzana 6, que es un edificio institucional que ya tiene con un avance importante a la fecha de hoy, va a poder tener un albergue de aproximadamente 2.200 funcionarios cuando esté en uso. Es un edificio que cuenta con 43.265 metros cuadrados de área construida. Esos 43.265 metros cuadrados están distribuidos en diferentes áreas. En áreas comerciales, 4.120 metros cuadrados, parqueaderos en 2 sótanos por 6.000 metros cuadrados, oficinas, áreas interiores y privadas por 26.000 metros cuadrados. Va a tener un equipamiento comunal privado de 1.385 metros cuadrados y un espacio público para el goce de todos los ciudadanos y para los visitantes del sector de 3.800 metros cuadrados. Este espacio público va a ser semiprivado, estará concentrado en un impluvium, área parcialmente cubierto, que va a conectar todas las áreas del transporte público hacia el sector del centro de la ciudad de Bogotá. Como comentaba anteriormente, estas áreas están distribuidas en diferentes espacios, para lo cual debemos tener la claridad que este edificio cuenta actualmente ya con una ejecución importante, que para los ciudadanos del sector hemos podido evidenciar unos avances importantes relacionados con la inversión de recursos. Continuando con la presentación, les comentaba que hemos invertido hasta el momento 13,3% de los recursos que tenemos destinados para este proyecto. Aproximadamente este proyecto cuenta con una destinación de recursos de 220.000 millones. A la fecha hemos ejecutado 13,3% de recursos. Estos están concentrados esencialmente en las inversiones de los costos directos
que para este proyecto ascienden a la suma de 170.000 millones de pesos para la construcción. Tenemos un contrato por administración delegada, que es el constructor de la obra quien administra los recursos y la ejecución de los mismos, por 27.000 millones de pesos. La interventoría que ejecuta la supervisión sobre la construcción, tenemos un contrato suscrito con ellos por un valor de 8.600 millones de pesos, y como lo ordena así la ley, una supervisión técnica independiente con quienes tenemos un contrato por 1.500 millones de pesos aproximadamente. En este año hemos logrado ejecutar recursos aproximadamente por 28.000 millones de pesos, los cuales nos han llevado a un avance importante en la ejecución, que a la fecha pues ascienden al 11.98%, contra un valor programado en la ejecución del programa de obra de 15% aproximadamente. Este proyecto, para los que han tenido la oportunidad de acompañarnos, el año pasado fue adjudicado a través de un contrato de administración delegada el 28 de diciembre de 2023. A la fecha ya vamos a completar un año en ejecución, y tenemos la gran fortuna de poder contar con un avance importante. La proyección de la ejecución del proyecto nos lleva hasta un horizonte de julio de 2026, en donde esperamos poder tener ya la finalización de la fase 1 de la obra construida. Bueno, les cuento un poco sobre la ejecución mientras superamos el tema técnico. Actualmente ya tenemos un avance importante en la construcción de la cimentación profunda. Esto quiere decir toda la etapa de pilotaje, toda la etapa de apantallamiento, de pantallas que van a conformar los sótanos. Estamos actualmente en la construcción de las vigas cabezales, que son todos aquellos elementos que soportan y respaldan, digamos, todo el sistema de pantallas en los sótanos. Tal vez nos podemos adelantar en la presentación como para que gráficamente el público pueda ver lo que les estoy comentando. Entonces, acá, una anterior, por favor. Gracias. Entonces, acá podemos ver lo que les estaba comentando anteriormente. Tal vez esto no es fácil de visualizar ni siquiera en la misma hora, pero las ayudas tecnológicas que a la fecha tenemos nos permiten gráficamente identificar cuáles son los avances. Todo esto, digamos, que está en este momento enterrado en el terreno. Acá podemos identificar los pilotes, las pantallas, las vigas guías y las vigas cabezales que les comentaba anteriormente, cuyo avance en este momento ya cuenta con un 100% construido de todos los elementos de pantallas, y los pilotes también. Al lado izquierdo del telón vemos el avance, digamos, que hasta la fecha físicamente se puede identificar. En las siguientes imágenes vamos a ver cronológicamente cómo ha evolucionado nuestro proyecto. Para marzo, cuando empezamos la etapa de ejecución física de la obra, pues lo veíamos como era anteriormente un parqueadero. Si los habitantes del sector lo recuerdan, anteriormente allí funcionaba un parqueadero. Cuando ya tomamos posesión nuevamente de nuestro predio, empezamos con las intervenciones, la construcción de la plataforma para el acceso adecuado de la maquinaria que ha venido construyendo los elementos de la cimentación que ya les he comentado. Para mayo ya se veía como la extensión de toda la plataforma es una plataforma que está conformada por material granular, de modo que el terreno pueda soportar adecuadamente el peso de las maquinarias que van a llegar. Para junio, como ustedes pueden ver, ya ingresaron grúas y máquinas para la construcción de los pilotes. Estos pilotes fueron son unos elementos absolutamente necesarios para nuestro proyecto, y por eso ustedes pueden ver, digamos, el cambio de mayo a junio con la maquinaria allí instalada, unos tanques en este sector, unos tanques de almacenamiento de lodos que son necesarios para todo el proceso constructivo, tanto de los pilotes como de las pantallas. Siguiente, por favor. Para julio de 2024 contábamos con
Máquinas adicionales, tuvimos en obra durante ese proceso 2 máquinas que ejecutaban los pilotes. Para agosto de 2024 ya llegó la torre grúa al proyecto. Esta torre grúa nos va a acompañar durante todo el proceso constructivo. En septiembre ya teníamos un avance importante en la construcción de nuestros pilotes y de las pantallas. Ustedes pueden ver acá, digamos, como unos elementos necesarios. Acá encontramos los aceros de refuerzo, entre otras cosas que ya están construidas y bajo el terreno. Para octubre, pues ya contábamos con un avance importante, y finalmente en noviembre, donde ya contamos con un avance que está a la fecha, nos lleva ya a tener un 100% en la ejecución de la cimentación profunda. Entonces, pues para nosotros es un agrado poder contarles esto y poder compartirles los avances positivos en la construcción de nuestro proyecto. Muchísimas gracias. Gracias, ingeniera Cristina, por sus aportes y sobre todo por ilustrarnos los avances que tiene la agencia en este de los proyectos más importantes, no solo para la agencia, sino sobre todo para Bogotá y el país, como es nuestro proyecto Manzana 6. A continuación, la doctora Natalia Valencia Dávila, nuestra subdirectora de estructuración, se dirige a ustedes. Sí, está muy bien. Creo que ahí nos queda bien. No sé si requiere micrófono o directamente así nomás. Muchas gracias, doctora, por estar acá. Bueno, buenos días para todas y para todos. Me agrada mucho estar siempre en este espacio contándoles nuestros avances. Hoy un poco vamos a ampliar los otros proyectos que estamos haciendo a nivel nacional. Terminamos un poco con lo que hemos hecho aquí, pero digamos que nuestros proyectos desde la Subdirección de Estructuración se enmarcan en este título que le hemos puesto de Soluciones Habitacionales Transitorias, y que es otra parte del proyecto que estaban mencionando mis compañeras anteriormente, y que se enmarca en el tema de la revitalización. Resulta que en el país, entidades como esta, entidades como la SAE, entidades como CISA y muchas otras entidades tienen inmuebles desocupados en los centros urbanos de las ciudades. Y aquí alrededor vemos todos los días edificios que no tienen uso hace muchos años y que generan una serie de situaciones en los centros urbanos, y especialmente pues hace que los recursos que algún día se invirtieron en estos inmuebles pues digamos se vayan perdiendo con el tiempo. Nuestro propósito, y por eso digamos parte de lo que tenemos en ese ¿cómo se llama? En ese cartel de allá, es base de lo que es nuestro proyecto, y es usar esos inmuebles. Entonces nuestra tarea durante este año ha sido buscar esos inmuebles para un propósito muy especial, que además ustedes lo viven en este territorio día a día, y es generar vivienda y generar soluciones habitacionales para las personas que no pueden acceder a un crédito, que no pueden tener no tienen la capacidad de tener una vivienda, o adicionalmente que por sus flujos de ingresos o por su flujo de su economía pues no les permite tener una vivienda en propiedad. Entonces la apuesta es usar edificaciones, reusar edificaciones y generar estas soluciones habitacionales para la población más vulnerable de la ciudad, de las ciudades del país. Lo hacemos en centros urbanos porque es donde se concentran principalmente esas ofertas de pagadiarios que a veces son tan inhumanas y tan críticamente, digamos, las condiciones de habitabilidad son tan complejas, y también las personas que viven allí muchas veces se enfrentan a situaciones de violencia y otras cosas importantes. Entonces estamos configurando un banco de edificaciones públicas que podamos intervenir, que nos permita justamente revitalizar los centros urbanos, generar asociaciones populares con las personas y con las asociaciones para todo el ciclo, como lo decía Nadia hace un rato, ejecución y operación de los proyectos. Sí. Y esta es como nuestra apuesta. La idea es que este programa crezca y se vuelva una alternativa de política pública de vivienda, pero en arrendamiento. Tenemos una política de vivienda en propiedad que ha generado unas y otros resultados, y consideramos nosotros desde la NIM, asociado con el Ministerio de Vivienda y con otras entidades, que hace falta una política pública de arrendamiento.
Y en esa política nosotros empezamos en el escalón más bajo, que corresponde a un stock público para la población que no se bancariza y que es informal. Y por eso estamos concentrados en dar solución en ese punto. Estamos claros que podemos ofertar viviendas para estancias más largas e incluso un asociado en el futuro con subsidios a arrendamiento. Pero la apuesta es que sea pública y que los inmuebles nunca pierdan la propiedad del Estado. Y eso es en lo que hemos venido trabajando. Sigue. Nosotros entonces, siguen. Entonces estamos trabajando en estos 4 puntos que ya les he venido contando, y solamente para enfatizar que esto apunta a disminuir el déficit habitacional cualitativo. Si uno piensa que la política de vivienda nueva apunta al déficit cuantitativo, un programa como este apunta es a mejorar la calidad de lo que hoy existe. Sigue, por favor. Sigue, esto ya lo habíamos hablado, sigue. Y quería llegar a este punto, que es nuestros proyectos piloto. Nosotros apostamos a que en esta administración lograremos ofertar al menos 3.000 cupos, que eso implica intervenir alrededor de unos 10 inmuebles, y es lo que hemos venido haciendo. Pero este año ya empezamos a desarrollar uno que oferta 100 cupos en Santa Marta, que es en un inmueble que era de la SAE, que fue, pues digamos que se hizo una extinción de dominio hace un par de años en ese inmueble, y nosotros ya empezamos hace casi un mes a hacer toda la rehabilitación de este inmueble. ¿Sigue? Este es el tipo de soluciones habitacionales que estamos generando. Son habitaciones de diferentes tamaños y para diferentes personas, que se asemeja un poco con muchísima mejor calidad a lo que pasa en los pagadiarios. Hemos hecho un trabajo muy importante con las comunidades de poder identificar cuáles son las características de las familias y qué es lo que requieren para poder estar allí. Y hemos identificado que en los pagadiarios, ustedes conocen mucho más de esto porque lo viven en el entorno, pero familias unipersonales, familias de 2 personas y madres cabeza de familia con niños principalmente. Y en ese orden de ideas, pues lo que hemos hecho es definir el tamaño y la configuración de las soluciones habitacionales. Continúa. Este es nuestro proyecto en Santa Marta, que tiene 98 cupos y 29 soluciones habitacionales, y estamos rehabilitando el inmueble, que tiene alrededor de 1.100 metros cuadrados de construcción. Esperamos que sea el piloto, que podamos empezar a abrirlo alrededor de abril del próximo año, y sería nuestro primer ejemplo de cómo reusar para las viviendas de las personas más vulnerables inmuebles que son que son públicos. Importante acá, para complementar en lo que estábamos hablando de cómo se materializan las asociaciones público-populares, pues resulta que este inmueble va a estar destinado para madres cabezas de familia. Esto está localizado en Santa Marta, que trabajan y que están medianamente organizadas, que trabajan en la playa haciendo trenzas, masajes, y que trabajan en los hostales. Son de la comunidad pacífica, y hemos venido trabajando con ellas a la par para ver cómo van a organizarse y cómo en el futuro van a administrar este inmueble. Entonces es un doble propósito de generar este tipo de soluciones y trabajar con la gente, porque estamos seguros que el cambio está en que las personas y las organizaciones puedan desarrollar este tipo de proyectos. Sí. Esto es un poco lo que hemos venido trabajando, lo que nos soñamos que pueden ser las soluciones habitacionales en este inmueble. ¿Sigue? Y estamos también trabajando en Santa Marta 2 proyectos adicionales, también de inmuebles de la Central de Inversiones, en desuso, también en Santa Marta, cerca del puerto. Esta era una antigua clínica y este es un lote desocupado, y también con esto generaríamos para el próximo año, entre los 3 proyectos, alrededor de 250 cupos en Santa Marta, que ya se vuelve un proyecto de una envergadura importante para una ciudad como esa. ¿Sigue? ¿Sigue? Y estamos entonces trabajando en
otros inmuebles del país. Hemos concentrado nuestra búsqueda en Santa Marta, Barranquilla, Medellín, Bogotá y Cali, y estamos en proceso de estructuración con el propósito de lograr promover este tipo de soluciones habitacionales en todo el país e ir configurando un stock público de vivienda en arriendo. Continúa. Este es el proyecto, digamos, que hemos empezado desde este año a desarrollar, y con ustedes ya hemos venido trabajando en cómo continuamos con el proyecto ministerio, pero le damos un poco la vuelta a lo que ha pasado. Nosotros empezamos un trabajo con ustedes, hemos estado un poco sentados con todas las propuestas que nos llegaron de ustedes, estructurando lo que sería el trabajo del próximo año, y tiene que ver justamente con enmarcarlo en el tema de la revitalización. Manzana 6, ya mi compañera María Cristina les contó cómo fue el proceso y cómo al final tenemos un edificio que se está construyendo. Manzana 4 y Manzana 10 hace parte del proyecto Ministerios, pero como les hemos venido con ustedes trabajando, nos interesa que en esta oportunidad podamos desarrollar un proyecto en el que todos se vean incluidos. Y entonces sigue parte del trabajo que hemos venido haciendo, y este es una propuesta que vamos a socializar con ustedes, yo creo que ya desde el próximo año, de cómo podría ser un proyecto en el que se mantiene un área institucional con comercios para remunerar los comercios que hoy existen, o sea, que los comercios sean de lo que hoy existe en el territorio, vivienda de interés social, en donde puedan relocalizarse personas incluso que hoy viven acá, y Manzana 10, un proyecto que esté enfocado en el comercio y la manufactura que se hace aquí en el territorio, que tiene que ver principalmente con litografías y con prendas de vestir, digamos que sería prendas militares, y que podamos hacer un gran, digamos, complejo, pues un grande en el espacio que hay, complejo comercial que aloje estas dos actividades. Y sería un poco la propuesta que hemos trabajado. Hoy no la vamos a desarrollar, yo les prometo que los vamos a citar para contarles ya cómo podría ser la propuesta, que ustedes pues nos digan estamos de acuerdo, porque recoge todo lo que ustedes nos han manifestado. Yo en este punto solamente quería mostrar en qué estamos trabajando. Nos demoramos un poco más porque nos pusimos en mayor detalle a analizar toda la información que ustedes nos han entregado, y adicionalmente a cerrar los procesos de caracterización social, que nos permite incluso saber cuántas litografías, cuántos comercios, cuántas tiendas, cuántos restaurantes, cuántas manufacturas de prendas militares existen, y cuáles de esas caben en estos proyectos, y cómo podría ser esa forma de, digamos, intercambio entre lo que hay y lo que estamos proponiendo. Nosotros esperamos reanudar conversaciones con ustedes el próximo año, ya con base en este proyecto, y además estamos también esperando ver si logramos tener unos recursos importantes que nos permitan apalancar el proyecto y hacerlo realidad, que es nuestro interés particular. Entonces, nosotros para el desarrollo de este proyecto hemos avanzado en 3 ejes: uno de gestión social y protección a moradores, uno de producción de vivienda y otro de producción de sedes administrativas. Si ustedes recuerdan, Ministerios era un proyecto que estaba principalmente localizado en este eje. Ustedes recuerdan, y lo viven todo el tiempo, que la apuesta principal era generar sedes administrativas sin, digamos, una lógica de inclusión de las actividades que existen. Nosotros hemos ampliado ese eje y lo hemos complementado con la necesidad de generar viviendas, que además es una solicitud que ustedes también nos hicieron, y es: ¿dónde van a vivir las personas que están en este lugar? Es parte de la respuesta que les damos. Y la otra es de gestión social y protección a moradores, porque no concebimos la revitalización si no es con la gente, y no solamente con la gente, sino con las actividades económicas de la gente que está en el territorio.
Eso es en lo que venimos trabajando. Si quieres, continúa. Hemos hecho una caracterización que ya, gracias a la colaboración de ustedes y con ayuda y con colaboración de nuestros equipos social, hemos terminado esa caracterización. Yo espero que lo podamos ya publicar y decir, esto fue lo que encontramos y estas son las personas que viven acá, estos son los comercios que existen acá, tienen estas características, incluso logramos en muchos casos saber los metros cuadrados de cada quien, o sea, digamos que está bastante completo. Hicimos también un diseño del proyecto. Ustedes nos dijeron, nos interesa tener como mínimo 200, locales comerciales, y digamos que en la propuesta que tenemos logramos llegar a ese número con unas condiciones específicas, pero no solamente 200 al azar, sino 200 para las actividades que se desarrollan acá, y creemos que es una muy buena apuesta para el desarrollo del mismo. Y ahora empezaría un proceso de identificar cómo va a ser ya financieramente este proyecto. ¿Qué significa que yo tenga 10 metros y eso en qué se convierte en el nuevo proyecto? Y este es el proceso que queremos empezar con ya propietarios y arrendatarios el próximo año, para que en un tiempo razonable que nos tendríamos que poner, saber cómo es que vamos a hacer todos un proyecto y vamos a tener un gana-gana entre todos. ¿Sigue? En la producción de vivienda, digamos que ya en este punto, que fue lo que nos tardamos haciendo, logramos identificar cuántas viviendas podrían salir acá, de qué tipo, cuánto valdrían, y digamos que es parte de lo que les empezaríamos a contar cuando reanudemos. Y pues digamos que está todo el análisis de la norma y de también lo que ustedes nos pidieron, y es, bueno, cuéntenos con base en lo que existe, qué podemos hacer, y es parte también de lo que presentaríamos ante ustedes. Y como les digo, el próximo año empezaríamos a identificar todas esas unidades de negocio y todos esos análisis ya específicos que nosotros denominamos de manera técnica estructuración del proyecto, que nos permita encontrar una salida para su ejecución. Y eso es como un poco el plan de trabajo que les vamos ya a presentar de manera mucho más concreta cuando reanudemos el proceso, pero nosotros creemos que tenemos una buena propuesta que recoge lo que ustedes nos manifestaron. Continuemos. Y digamos que esta es una planta de los inmuebles que ya tiene la NIM, que es cómo sería la propuesta, el desarrollo de vivienda y el desarrollo de toca ponerle un nombre, y eso también es una cosa que quisiéramos hacer con ustedes, de ese como complejo comercial, le pondremos un nombre en donde podamos relocalizar las actividades que hoy se están desarrollando en el territorio. Entonces eso es un poco nuestra propuesta, que empezaremos a discutir con ustedes, pero que por supuesto está en el marco de revitalizar con las personas, que como dijimos a principio de este año, es nuestro propósito en este territorio. Y sembrar, por supuesto, lo que debería ser la revitalización en un centro como el de la ciudad de Bogotá. Listo, eso es como en general lo que tenemos para presentar. Tenemos otros proyectos de infraestructura social en otros lugares de Colombia que también estamos desarrollando y que hacen parte de la apuesta de esta administración por hacer que una entidad como esta le llegue a la gente, le cambie la vida a las personas y tengamos de verdad unas ciudades con mejor calidad de vida. Muchísimas gracias. Gracias, doctora Natalia, por su intervención, por ilustrarnos sobre la importancia para la entidad de involucrar y tener en cuenta a sus habitantes, a la gente, porque para la entidad la revitalización urbana va mucho más allá de la revitalización humana también, y por eso le agradecemos a todos los que están aquí presentes, porque a partir de este momento, dentro de la agenda prevista para el día de hoy, tenemos como último punto el espacio de respuesta y de atender sus inquietudes. Por eso hemos distribuido al inicio de la jornada unos formaticos para que quienes desean expresar o preguntar pues lo puedan hacer. De todas maneras, durante este proceso la entidad a través de los diferentes medios publicó una encuesta para conocer las inquietudes, los cuales hemos recogido y también daremos respuesta oportunamente. Entonces, para el espacio del momento voy a invitar a nuestra coordinadora social, la doctora
Benítez, aquí, nuestra amiga aquí, que todos ustedes la conocen. Muchas gracias por estar aquí y por dirigir este espacio. No sé si requiere el micrófono, así nomás lo podemos hacer. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias a todas y todos por llegar cumplidamente a este espacio y a esta invitación que se les hizo desde la NIM. Por supuesto, el mensaje más importante del uso al reuso en todos los proyectos que se están desarrollando a nivel nacional y que queríamos compartir con cada uno de ustedes frente a ese avance que se lleva en el marco del Plan Nacional de Desarrollo, ¿sí? El cual está enfocado en realizar y en motivar territorios mucho más humanos. En este sentido, vamos a seguir con la ronda de preguntas. Nos han llegado 5. Igual estamos pendientes si alguien más tiene alguna otra pregunta para iniciar acá. Ya mi compañero las va a recoger. Vamos a hacer una pequeña ronda. Las que nos queden faltando, como les menciono, por favor relacionarnos su nombre, correo electrónico o dirección para que allí les llegue la pregunta. De acuerdo al marco legal vigente, vamos a utilizar el medio de derecho de petición o, en tal caso, si antes, por supuesto, estaremos respondiendo. Entonces, la primera pregunta que tenemos: ¿con qué entidades se está articulando la Agencia Nacional Inmobiliaria? Sí, bueno, entonces la primera es: ¿con qué entidades se está articulando la Agencia Nacional Inmobiliaria? Segunda, ¿cuál es la población objetivo y beneficiaria de proyectos de soluciones habitacionales transitorias? La fecha de terminación de la manzana 6. Hablen un poco más de proyectos fuera de Bogotá y si se van a realizar podcast hablando del avance de los proyectos. Posible, entonces, si le parece, le damos el micrófono aquí a la mesa principal y antes del orden de las inquietudes o preguntas, vamos ilustrando el tema. Ingeniero. Bueno, respecto de la pregunta de cuándo será la terminación de la manzana 6, como les comentábamos en la presentación, se estima que la fase 1 del proyecto esté terminado para julio de 2026. Bueno, con relación a las otras 4 preguntas, articulación con otras entidades nacionales para el desarrollo de proyectos como el de Manzana 4. Hay trabajo adelantado con algunos ministerios, teniendo en cuenta que uno de los edificios tiene que ver con sedes administrativas. Entonces, la NIM tiene convenios con Trabajo, Transporte, DAPRE, Justicia y con la rama judicial en algunos casos. Para el proyecto de soluciones habitacionales hemos estado trabajando con el Ministerio de Vivienda para darle como, digamos, ese enfoque sectorial relacionado con la vivienda. Adicionalmente, con el otro proyecto que les comentaba, estamos trabajando con Fondo Paz y con algunas, en los lugares en donde estamos desarrollando proyectos, nos articulamos con las alcaldías, con las entidades ambientales y en algunos casos con las gobernaciones. Entonces, digamos que la red de trabajo institucional es muy importante, especialmente no solamente para estructurar y ejecutar los proyectos, sino que muchos de estos proyectos requieren de una serie de permisos que se deben solicitar pues a las entidades municipales y ambientales competentes. Entonces, digamos que la red de trabajo de la NIM es grande y, como lo dijo Nadia Pérez en la presentación, las alianzas público-público son lo que nos permite, pues, digamos, desarrollar de manera más eficiente los proyectos. En relación con la población objetivo de soluciones habitacionales transitorias, como nos comentamos en la presentación, está destinada estos primeros pilotos a población, digamos, informal, no bancarizable, madres cabeza de familia y, pues, digamos, vendedoras y vendedores ambulantes organizados. Estamos trabajando principalmente en esa población. En Santa Marta, como les mencioné, justo para este proyecto estamos trabajando con madres cabeza de hogar que están organizadas y que, digamos,
están en Santa Marta, pero vienen de la región Pacífico y que tienen unas actividades asociadas al turismo que se desarrolla en esa ciudad. Pero esa es la población a la que estamos, pues nuestra población objetivo. En algunos otros casos sí hemos identificado que la población adulto mayor está también, digamos, asociada a este tipo de ofertas de pagadiarios, entonces muy seguramente en otros lugares pues vamos a focalizarnos también, pero ese es el tipo de población vulnerable y que son los que acceden a este tipo de oferta. Sobre los otros proyectos por fuera de Bogotá, pues el que les conté de soluciones habitacionales, hemos priorizado esas ciudades: Barranquilla, Cali, Santa Marta, Medellín, y pues estamos también indagando aquí en Bogotá. Y hay otros proyectos como los que les mencionaba de Fondo Paz. Estamos trabajando en el Catatumbo, en el departamento de Nariño, en Tumaco y en el Bajo Cali. Entonces digamos que tenemos proyectos en diferentes lugares y también de otras obras que se están haciendo en La Mojana y creo que más, ¿cierto? Es como esos son los lugares. Es un poco el trabajo que la NIM ha venido haciendo y que consideramos que es realmente el objetivo de aplicación de nuestro plan de desarrollo, y es ampliar el radio de acción y llegar a donde la gente, digamos, necesita intervención. No falta ninguna, ¿cierto? Listo. Entonces, como última ronda de preguntas está, ¿cuándo se desarrollarán los proyectos de Manzana 5, 3 y 4? ¿A dónde puedo acudir para postularme a vivienda de interés social? ¿Y en qué nos beneficia el proyecto de Santa Marta y otras ciudades al público que está acá? Bueno, parte de lo que hemos venido dialogando en estas mesas es que en esta administración nuestro propósito es terminar, con relación al proyecto de ministerios, es terminar Manzana 6 y 2 fases de Manzana 4. Y avanzar en la Manzana 10, que ya en gran medida es de la NIM. Las otras manzanas 3 y 5 no se van a intervenir durante esta administración. Digamos que no es parte de la apuesta que tenemos, entonces esa se mantendrá como está hasta el momento. Esperando que esta propuesta de hacer revitalización con la gente permee, digamos, el desarrollo que se haga en algún momento en esas manzanas. Manzana 4, y aprendiendo un poco de los procesos que se toman para la ejecución de proyectos, muy seguramente no vamos a ver ninguna obra iniciar, pero sí como la estructuración y los acuerdos que se lleguen con la gente. Para postularse a vivienda social, pues digamos que los canales regulares son principalmente 2, uno nacional y otro distrital. En el distrito, en Bogotá, la entidad encargada es la Secretaría Distrital del Hábitat, y en la Nación, digamos que se canaliza en diferentes lugares asociados a el Ministerio de Vivienda, y pues digamos hay una oferta desde el Fondo Nacional del Ahorro y desde pues el Ministerio, que asigna también subsidios de vivienda. Esos son como los 2 lugares en donde está concentrada la oferta de vivienda social en esta ciudad. ¿Y cómo beneficia el proyecto de Santa Marta a este público? Tiene que ver con que ese primer piloto que estamos desarrollando allá nos está enseñando un montón de cosas de cómo se pone en marcha un ejercicio como este, y Bogotá es una de las ciudades que también estamos identificando inmuebles para poder ejecutar proyectos como estos, y esperamos que el próximo año podamos arrancar en algunos inmuebles aquí en Bogotá que nos permita en el 2026 pues tener una oferta también en esta ciudad. Esa es un poco la apuesta.
Bueno, entonces les recordamos a nuestro apreciado público que el día de hoy estábamos haciendo una rendición de cuentas de todos los proyectos que desarrolla la Agencia Nacional Inmobiliaria a nivel nacional. Por supuesto, para quienes están aquí de Manzana 4 con algunas inquietudes muy puntuales, los vamos a estar convocando, como lo mencionó nuestra subdirectora, próximamente para la reunión, específicamente para tratar ese tema. Hoy les queríamos contar el avance y, digamos, los proyectos que se están desarrollando en el resto de las ciudades. Bueno, muchas gracias, doctora Lisay, por la tarea que ha hecho aquí en coordinar este espacio, sobre todo de atender las inquietudes que tienen cada uno de ustedes y recordarles que todas las preguntas que nos han hecho y nos han formulado también a través de la página y las redes sociales las responderemos, y por supuesto también la audiencia que hemos tenido de hoy también estará publicada para quienes más deseen conocerla. A todos mil gracias por acompañarnos. La agencia seguirá teniendo estos espacios de comunicación con la comunidad y sobre todo aquí con ustedes, los habitantes o residentes o comerciantes del sector donde se desarrollan estos importantes proyectos. Para finalizar, queremos también invitarlos a un refrigerio, no se nos vayan ahí, ya estamos atendiéndolos si quieren quedarse, y de verdad reiterar la gratitud por acompañarnos el día de hoy, y nuevamente otro espacio, pues tiempo lo estaremos informando. Muchas gracias, y gracias de verdad aquí a todos los que han venido, a los directivos de la entidad, y pues seguimos siendo uno de los más espacios de rendición de cuentas que tiene la entidad de interacción con la comunidad. Un feliz día para todos. Gracias.